Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Marilu García Galván los saluda y les da la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy estoy de manteles largos porque tengo a mi gemela que está aquí conmigo, porque no sabía que tenía una gemela. Pues aquí está Lidier García Galván y ella el día de hoy nos va a hablar sobre las 5 heridas de la infancia. Un tema muy interesante y que de verdad me interesó hablar con una familiar. ¿Por qué? Porque, somos familia y creo que podemos como hablar un poquito más a fondo y con mayor profundidad. Te saludo, gemelita, con mucho gusto. Estoy súper contenta porque estás aquí conmigo en mi programa y pues bienvenida. Veme la cara de alegría que tengo yo, Marilu. Buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Qué alegría tan grande verte realizada con este sueño. Y pues para mí es un honor estar con todos ustedes. Entonces, comenzamos. Muy bien. Bueno, pues ella es licenciada en psicología y me gustaría que hablaras de ti un poquito, tu trayectoria. Bueno, efectivamente, soy licenciada en psicología por la Universidad de Guadalajara. Luego hice una especialidad en psicoterapia breve y de emergencia, sobre todo enfocada en solución de conflictos, con la escuela del doctor Miguel Esteban. Luego hice una maestría también con nuestra casa de estudios de la Universidad de Guadalajara en terapia familiar sistémica, que bueno, ahí te encuentras con toda la familia y ves mucho a las parejas también. Y bueno, después de eso pues me he preparado con todos los diplomados que han estado en mis manos. Y pues aquí estoy muy contenta de compartirles un poco de mi vida y de mi trabajo con mucho gusto. Pues para empezar, salud. Salud con agua maldita. Agua maldita, que es un mezcal delicioso, así que salud, gemelita, salud, de verdad, salud. Honrada de que estés aquí conmigo. Muchas gracias, igualmente. Y con mis flores, por supuesto. Ok, entonces vamos a comenzar ya de lleno. Y vamos a hablar entonces de estas 5 heridas de la infancia, las 5 heridas del alma. ¿Cuáles son esas 5 heridas? ¿De qué manera nos afectan? Nos afectaron en el futuro, en el pasado, en el presente, y si no hacemos nada, seguramente nos va a afectar en el futuro. Así que, información importante. ¿Cuáles son estas 5 heridas? Así como lo dices, gemelita, pues mira, se han manejado varias, pero las que se reconocen más son 5. Y son el rechazo, el abandono, la traición, la humillación y la injusticia. Y cada una de estas heridas, digamos que nos hace como seres humanos, ponernos una máscara, que eso es como lo más interesante a compartir aquí, puesto que a veces ni nosotros mismos identificamos qué herida tenemos. Y sobre todo porque son heridas que se han gestado en un promedio más o menos entre los 2 y los 5 años, todas estas. Entonces, venimos cargando en la infancia, luego la adolescencia y luego llegamos a nuestra adultez y no entendemos qué pasa con nuestra vida, porque justamente esas heridas quedaron marcadas o tatuadas en aquel momento y entonces jamás pensamos muchas veces que venimos con una trayectoria tan larga, a veces con esa máscara puesta y entonces igual nos juzgamos unos a otros, decimos qué pasa, por qué esa persona parece que lo tiene todo y no es feliz, por qué esa persona parece que hace cosas y sin embargo al final de cuentas parece que se sabotea a ella misma, como si le metiera goles a su propia cancha. Tiene todo, tiene la seguridad y sin embargo de repente muestra esa dependencia y así sucesivamente depende de la máscara que nos hayamos puesto. Y bueno, quisiera, como para que esto sea un poco más claro, decir cuál es la máscara de cada una de estas heridas. Okay, y entonces comienzo diciendo que la herida del rechazo nos hace ponernos una máscara que se llama huidizo o huidiza, que son aquellas personas que se caracterizan principalmente por verse en la vida o desenvolverse como si siempre estuvieran huyendo de que los vean, de que los escuchen, de que los conozcan, y van a estar como tratando de estar lo menos posible a la vista de todos los demás. Y entonces podríamos decir también e identificarlos como
físicamente hablando, porque esto es lo más interesante que a veces no creemos, que nuestro físico también habla de nuestras ¿Nos heridas. refleja entonces las heridas, Sí, nuestro físico? Sí, claro. A lo mejor si tú lees someramente el tema, podrías decir, ¿y cómo podré yo un día aprender a identificar esas heridas? Bueno, A simple vista. A simple vista, hablando físicamente. Y bueno, es verdad que uno tiene que prepararse más y comenzar a observar a las personas de otra manera, pero hay un día en que tú dices, a ver, ¿cómo identificamos a una persona huidiza? Que es, como dije, la máscara del rechazo. Y son aquellas personas que suelen ser como delgadas, o aunque no sean muy delgadas, tú las ves de repente desde algún enfoque y entonces ves cierta delgadez, y no en todo su cuerpo, en ciertas áreas como los brazos cuando las ves de atrás, o algún área de su rostro, porque todos creemos que tenemos como un rostro de partes iguales, y sin embargo sabemos pues que eso no pasa, que regularmente tenemos un ojo más grande que el otro. Ajá. Y entonces nuestra expresión misma también suele verse así, como que tú dices, algo pasa, pero esa persona tiene algo raro, o tiene una delgadez en ciertas áreas que de repente nos confunde mucho. Y esa sería como una característica o una expresión de un huidizo. ¿Te parece si vamos de una en una? Si estamos hablando de la herida de la humillación, del rechazo. Perdón, del rechazo. Quiere decir que esa persona, ¿qué sucedió con ella en la infancia? Para empezar, supongo que no fue una persona deseada. Fíjate que es qué bueno que me haces esa pregunta, me parece muy importante, porque a veces yo he aprendido en este trabajo que la mayoría de las personas pueden creer que fueron rechazadas, sin embargo, no necesariamente. Yo diría más bien que el mundo está lleno de hijos no planeados, pero que la mayoría de los hijos son deseados. A lo mejor, como decimos en un término muy común, como muy a escondidas, o como muy no expresado ese deseo, pero tarde o temprano, bueno, fue deseado mínimo por alguno de los padres. Y yo digo que la mayoría de las veces por ambos, pero sin embargo a veces ese hijo, por alguna expresión, aún antes de nacer, bueno, pareciera que se queda como enganchado en esa sensación que tuvo en algún momento de su vida de ser rechazado. Y bueno, digamos que no necesariamente, más bien es como esto que ahora como adultos entendemos, que no es lo que nos hacen, o no es lo que nos dicen, sino lo que nos hacen sentir, lo que en un momento dado marca. Eso es súper interesante, porque sí es cierto, o sea, los sentimientos que uno tiene con alguna de las heridas, que ya seguiremos viendo, por supuesto, cuáles son las otras 4, pero es muy cierto, o sea, una cosa es que te hagan algo y que a ti te puede valer, y otra cosa es lo que te hacen sentir, que es lo que te marca, entonces. Definitivamente, yo creo que, bueno, yo en la consulta veo mucho esto de qué pasa con alguien que se ha amargado la vida, por decirlo en un extremo, y a veces vemos pues que no le ha pasado algo tan grave, sino ha sido la interpretación que esta persona ha tenido de esos hechos o de esas situaciones, y no necesariamente, como dije, es qué me hizo sentir, qué me hicieron sentir, lo que en realidad me marca. Ni siquiera lo que me hicieron, aun cuando hay cosas muy graves. De ahí la diferencia de cómo cada quien en un momento dado interpreta, siente, así es, a esa herida o a ese suceso que te marca de por vida, ¿no? Así es. Y que, insisto, si no se salva y si no lo trabajas, quizás puede estar contigo hasta el futuro, y tienes que salvarlo, tienes que ayudarte, estar consciente de que tienes una herida de la infancia, una herida del alma, para que realmente puedas subsanarlo o sanarlo y puedas seguir adelante con una vida plena, porque de otra manera te vas a quedar como en ese trauma. Así es, por así decirlo. A veces es una palabra que suena un poco fuerte, pero bueno, ha sido muy clara para expresar justamente eso, una herida, un acontecimiento, un suceso, algo que marca esa diferencia de ese niño era muy feliz y ¿qué pasó? Y a veces es no haber llegado a ese punto, a esa raíz, por así decirlo, de qué marcó tanto esa situación o ese sentimiento, sobre todo en esa personita que a lo mejor ahora es adolescente, es adulto, o es hasta alguien ya
viejo, por así decirlo. ¿Cómo reacciona? Ya lo dijiste, ¿es huidizo o huidiza una persona que tiene esta herida? Pues yo diría eso, que como que dentro de ese es como si ni mis padres me quisieron. Entonces yo no soy digno en la vida, no me vivo digno entonces. Yo diría que esa es como la palabra que más describe a esta persona, una persona que no se siente digna a sí misma, entonces pues no va a querer ni siquiera que la vean, mucho menos que la escuchen. Y a veces son personas tan maravillosas, Marilú, que tú dices, ¿cómo nos hemos perdido de oírla, de conocerla, de amarla, ¿no? Pero bueno, resulta así y justamente creo que, y mencionaba, no porque tenga que haber un orden en estas 5 heridas, pero mencionaba la del rechazo porque regularmente es la que es considerada como revisarse desde antes de nacer. Aun cuando, bueno, digamos que todo pudiera darse desde antes de nacer, pero digamos que esta es la que en un momento dado pudiera mostrarse como un poco más. Y entonces, bueno, digo, como tú bien lo dices, ¿cómo la identificamos? Pues yo diría sí, pues con esa sensación de no dignidad, de estar aquí, de pertenecer, de ser amado, de ser considerado, de ser importante, de ser hermoso, etcétera, etcétera. Ok, vamos entonces con la siguiente herida, que ¿cuál es? La del abandono. También es una herida que se manifiesta más o menos entre los 2 y los 5 años. Y el abandono, digamos un poco a diferencia del rechazo, se pone la máscara de la dependencia. Y yo creo que la palabra lo dice muy bien. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer consciente o inconscientemente para que no me vuelvan a abandonar? Cuando yo me he sentido abandonada en ese instante de mi vida, volvemos a decirlo, entre esos 2 y 5 años. Entonces yo de alguna manera voy a buscar a ese alguien que regularmente son los padres o los cuidadores. Y entonces de alguna forma voy a formular consciente o inconscientemente ese enganche, por así decirlo, para que no me pase otra vez eso. Y sin embargo, bueno, dije otra vez, no solo llegué a la adolescencia, sino llegué a la adultez y yo de alguna manera sigo ahí, conectado. Y qué padre es esa conexión que se da en el amor, en la comprensión y en la convivencia, pero esa conexión que me ofrece otras cosas en la vida y que sin embargo, no sé por qué yo no suelto algo, no me desarrollo bien, no me acabo de ir. Y entonces muchas veces es esta herida no identificada. Y yo diría que, pues de hecho es una de las heridas que marcan mucho, pues el abandono puede darse en cualquier etapa de nuestra vida, pero como dije, pues las que más nos definen son estas en la infancia. Ok, y luego viene otra. Y luego viene la de la injusticia, por ejemplo. La injusticia, bueno, todas son comunes y todas son interesantes, pero creo que una de las más prioritarias, como lo señalan los propios psicólogos, es esa, la de la injusticia. Sí, yo diría que sí. Mira, Marilu, todas tienen como ese pues algo importante. Pero, sí, claro, pero la injusticia, yo creo que la vemos porque quizás la identificamos más y hay un punto en donde podemos como decir que todos hemos vivido un momento, un punto de injusticia, o por una supuesto, sensación. ¿quién no? Así es, de injusticia. Entonces, la injusticia nos hace ponernos una máscara de la rigidez. Y entonces tú ves a una persona hablando un poco de lo físico, que tú hasta en su caminar la ves así tan cuadrada y tan derechita y como con esa imposibilidad de relajarse. Como piedra, así, ¿no? así Como es, piedra, así caminando misma. como piedra y yendo así hacia adelante, pero como diciendo... Así es. Tengo que ser así, no me puedo salir de este cuadrito, de este fría patrón. como el viento, peligrosa como el mar. y bueno, yo diría ahí que algo muy interesante que pasa, perdón por usar esa palabra, diríamos que no sería una palabra como muy cuando estamos hablando de heridas, pero justamente a veces la persona que ha sufrido injusticia, a veces lo marcó tanto esto que a veces esa misma persona es injusta también con la vida y con las cosas. Y entonces es algo, yo he tenido ejemplos así en donde la madre o el hijo van como a decirle al otro que ha vivido tales o cuales cosas
tan injustamente. Y a veces la respuesta, por ejemplo, de un adolescente, y a mí me sobrepasa me enseña mucho, en donde a veces el adolescente con 3 palabras le dice, pues lo que tú has hecho, madre, o lo que tú has hecho, padre, es ser injusto o injusta conmigo. Y entonces a veces yo volteo y veo a un padre o una madre así como diciendo... Que le cae el 20, así como, es. ¿cómo que yo sufrí eso y ahora yo lo estoy pues replicando, ¿no? Así es. Así es, y entonces es como si este padre o esta madre solo están viendo hacia afuera y diciendo, eres un tirano, hijo mío, o sea, y todas esas cosas, y a veces el hijo de verdad escucha con todo respeto y de repente le dice, madre o padre, pero lo que tú has hecho justamente es ser injusto. Entonces, muchas veces luego alguien tiene que abordar eso porque de verdad la careta, como dije, la máscara había sido tan grande que la persona no se había permitido saber que por esas injusticias que le marcaron tanto lo habían convertido en uno más. Wow. Y entonces, bueno. Ok, vamos entonces con la cuarta herida del alma. Bueno, voy a decir que es la humillación. Y la humillación es una herida que es considerada como una de las más bajas. ¿Qué quiero decir con bajas? Pues sí, Ay, sí, qué terrible. que destruye más a la persona, porque todas son difíciles, pero esa en especial es Marilú en ese extremo cuando tú escuchas a alguien que dice, ya no tengo nada que perder. Ay. Imagínate el grado de humillación que esa persona ha sentido y que lo ha llevado a sentir que no hay una meta más que perseguir, un objetivo, no pertenezco a nada ni a nadie. Y yo diría que físicamente muchas personas que de alguna manera digamos que se descompensan en muchos sentidos de su vida son, y no porque quiera señalar nada, sino porque quiero poner un ejemplo, que se tiran a comer a veces y no se dan cuenta de toda esa autodestrucción. Ya no se diga el exceso de alcohol, el exceso de sustancias, de sexo desenfrenado, de la vida loca, como se dice comúnmente, ¿no? Quiere decir que esa herida es como una de las más, digo, todas son terribles y crueles, pero podríamos decir que es como la que más te lleva a los límites, y hablando de los límites negativos, por supuesto, ¿no? Al alcohol, a la dependencia, a la farmacodependencia, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente. De hecho, fíjate, Marilu, que no lo mencioné hace un momento, pero la máscara que se pone la herida de la humillación es el masoquismo. Y entonces uno como masoquista muchas veces no se identifica como tal. O sea, porque el masoquismo igual puede entenderse como que alguien se pone en vida y forma para dañar o autodañarse, ¿no? Entonces, pero no necesariamente. Aquí lo curioso y lo peligroso también es pues que tú no te das cuenta de cómo te vas autodestruyendo y cómo vas cayendo en ese punto en donde si alguien no te salva, porque muchas veces justamente se llega a ese límite tan grande en donde a veces ya es complicado hacer algo. Digo, nunca es tarde, como dicen. Pues. Entonces, como ya no tienen nada que perder, porque se sienten humillados, porque se sienten vejados, es como me tiro a la perdición, ¿podría ser? Sí, claro, sí, claro. Ya no tengo nada que perder, no me importa mi vida, no me importa nada, me vale M, y ya entonces yo hago con mi vida un papalote, incluso como para hasta olvidar, perderse. Así es, incluso, digo, va a sonar muy duro esto, pero incluso despedirme de este mundo, irme de este mundo, porque como yo creo que aquí también la palabra dignidad cabe mucho, porque es como es como la parte, por eso dije más baja, no en el sentido de juzgar a alguien en una bajeza, no, sino como se cae tanto, se pierde mi autopercepción, la autoestima, la autoestima.
el valor. El autoconcepto, el valor, así es. De decir no valgo nada, no sirvo de nada, nadie me quiere, no me importa lo que pueda pasar, me autodestruyo comiendo chatarra, me autodestruyo bebiendo, usando sustancias nocivas, etcétera, etcétera, no tengo nada que perder. No me importa mi vida, no le importa a nadie, me han vejado, me han sobajado, me han humillado, que realmente no valgo nada, ¿no? Así es, y yo creo que esta herida, aunque no queramos, pareciera que nos conecta a todas las demás, porque aunque no haya sido así, como dije, su máscara es el masoquismo, pero no importa, de repente ya en esa sensación, en esa baja autoestima, que es una palabra que todos conocen o han observado en su vida, entonces es como las personas comienzan en un momento dado incluso ya mucho más como a delirar, entonces quizás yo fui rechazado, entonces estoy recordando que fui abandonado. Y que la vida ha sido injusta conmigo, que son esas personas a veces que te encuentras en el camino que dicen, la vida me debe algo. Y entonces pareciera que se la quieren cobrar con todo, pero como no hay con quién cobrársela. ¿Esos son los humillados? Así es, así es. Porque hay momentos en donde es como, quiero salvarme, pero no merezco salvarme. Y entonces en esos momentos de quiero salvarme o necesito salvarme, pues yo entonces puedo buscar culpables allá afuera. Y entonces hasta la vida me la debe. Pero otra vez ¡Qué fuerte! Sí, claro, porque otra vez entonces como no encuentro esas respuestas, esos canales que me regresen a mi autoestima, a quererme, pues entonces me regreso otra vez y me voy destruyendo cada vez más y más y más. Que incluso pueden llegar hasta la muerte, ¿verdad? Así es. Yo digo que, pues sí, como dije hace un momento, a autodestruirse y muchas veces sin darse cuenta hasta la muerte. No me valoro, siento que nadie me quiere, me han defraudado de alguna manera, quiero pensar, digo, no estoy en lo cierto, ella es la experta, pero es como decir, no tengo nada que perder, como bien lo dijiste, y pues venga lo que venga. Así es. Ok, vamos entonces con la siguiente herida. Ajá, que sería la última y que sería la de la traición. La de la traición. La herida de la traición también yo digo que es una herida que independientemente que como las anteriores se desarrolla entre los 2 y los 5 años, es una herida, bueno, que también digamos que nos confunde, por así decirlo, puesto que uno diría que es en este momento de mi secundaria con la que era mi mejor amiga, me sentí traicionada, o que soy un adulto y entonces tuve un compañero que se moría de envidia y entonces él, dicen algunos, entonces me metió el pie y eso hizo que me corrieran o no me dieran esa oportunidad, o una esposa o un esposo que dicen, mi pareja me traiciona, me traicionó, no me valoró y todo, pero bueno, digamos, a estas edades es esa réplica más bien de eso que tampoco hemos sanado en la infancia. Entonces, digamos que es como toda esa conexión de alguna manera que nunca nos permitió, porque por supuesto que vamos por la vida viviendo estas heridas de una manera no inconsciente, pero yo digo que haciéndolas como parte de nuestra vida. Entonces aprendes o vas creyendo que a lo mejor no eres merecedor también. Yo creo que en esta herida también se tiene mucho esa sensación de no ser digno, de no ser merecedor, de no tener el derecho de una vida plena, de ser respetado, de ser admitido, de ser amado. En la traición también se sabe que tiene mucho que ver con las promesas no cumplidas, ¿no? Cuando uno le dice a otra persona, oye, te prometo que esto, cualquier cosa, y el niño luego se da cuenta de que no le cumplió, ¿no? Algo tan sencillo como que voy a venir por ti el fin de semana, padres separados, hablando, por ejemplo, de una situación de padres separados, en donde le dice el padre, el fin de semana vengo por ti y te voy a llevar al parque. Y resulta que a la hora de la hora no, y se sienten como traicionados, se sienten como desatendidos, y puede generar esta herida. Sí, claro, sí, claro. Yo creo que ese ejemplo que mencionas
marca muchas diferencias también, porque a veces yo digo que nosotros los padres no hacemos cosas para dañar a nuestros hijos, pero que en esa ignorancia de la vida diaria y de todo, pues, por eso la máscara de esta herida, de alguna manera, que es la máscara del controlador o controladora, a veces pasa o suele pasar como algo normal. Pero incluso en los buenos actos, como este ejemplo que me pones de la promesa de los padres, que pareciera, bueno, pues que sí es cierto, que puede ser visto como lo más normal. El papá a lo mejor no estaba de humor o tenía problemas económicos, pareciera como que eso lo justifica, y pues nada se justifica en esta vida, porque como dije al principio, no es lo que nos hace, sino lo que nos significa. Exactamente, eso iba a intervenir, en que realmente digo, cuando uno está pequeño no puede diferenciar, no está consciente, no es maduro, y ello implica que lo que se siente en ese momento es lo que queda de manera prácticamente permanente si no se trabaja, ¿no? Porque igual y puede ser, bueno, no pude asistir, no pude ir, no pasa nada. Para el padre no, pero para el padre, que significaba estar con su papá, y que significaba ir a pasar un rato agradable al parque, al cine, etcétera, etcétera, por supuesto que significa mucho, y eso los hace pensar en que no son importantes en ese momento para los padres, ¿no? Supongo. Así es, y ahí, como en otros momentos de los que hemos mencionado aquí, entonces, si no se consideraban como las otras heridas, entonces a veces esta herida a veces te abre como a revisar si en las otras también has vivido abandono, has vivido rechazo, has vivido injusticia, has vivido humillación. Por eso yo digo que esta máscara también es muy interesante revisarla, porque a veces se pudiera verse como que las cosas que hacen justifican, digamos, hasta de una manera buena. Aquellas madres que pueden jactarse de decir, miren mi hijo, qué hermoso, qué perfecto, qué limpio, qué impecable, qué cumplido. Qué inteligente, disciplinado. Sí, claro. Madrugador. Pero bueno, a veces ese es en parte, digamos, el reflejo de esa lucecita que esta madre o esta educadora le ha puesto al hijo, como diciéndole, lo hago por tu bien. Y por supuesto que hay una buena voluntad ahí. Ajá. Y por supuesto que es válido, y por supuesto que... Pero también a veces volvemos a lo mismo. Hay esa área de control, consciente o inconscientemente, de parte de la madre o este educador, que, como yo dije, quizás esta sea una de las máscaras que pudiera pasar tan desapercibida o tan como loable en la vida, o hasta como necesaria, como parte de esos límites que los padres creemos que son necesarios e indispensables para una buena educación de los hijos. Pero bueno, y luego se extiende más también en las parejas, en donde, bueno, ¿qué pasa ahí? Pareciera como que ella o él son esos magníficos ser que de alguna manera es que solo quiero saber que estés bien, esposo mío, quiero ver que llegaste bien, que no te ocurrió nada en la carretera. Y no, lo que quieren saber es exactamente dónde está, qué están haciendo, porque son controladores o controladoras. Así es, entonces, y viceversa, mi reina, es que yo te amo tanto y tú sabes que yo todo quiero para ti. Es más, mira, que son como los extremos que uno ve, Marilu, que mira, este color le va a ir bien, vi que esto te queda súper, pero a veces ya tú sabes que va ahí implícito. Disfrazado. Claro, y no digo que muchas veces, como dije, no haya esa buena intención y esa buena voluntad, pero muchas veces en esas bondades también se maneja. Se esconde lo maléfico, se esconde lo perturbador. Así es, y vuelvo a decirlo, entonces también ahí a veces pues no nos damos cuenta de que nos hemos puesto esa máscara desde esa infancia, a veces como ese niño impecable, ese adolescente en donde tenía las de ganar por ciertas características o manejos, porque pues los adolescentes son muy inteligentes, o bueno, ese adulto que de alguna manera, volvemos a lo mismo, en ese por tu bien, pro por mi bien, pro por nuestro bien,
pues a veces yo estoy haciendo un manejo equivocado, disfrazado, maquiavélico. Maquiavélico a veces. Digo, otras veces, bueno, muy normal y muy natural cuando no son los extremos, porque yo creo que justamente en estas 5 heridas del alma son los extremos, como en todo lo que en un momento dado harían esa diferencia bueno, de qué tanto esto en un momento dado puede ser para bien o para mal. Y también, bueno, yo creo que heridas que a veces se han instalado y que en lugar de irse rectificando, corrigiendo, amenorando, a veces van llevando a un ser a ese punto máximo, como algunos ejemplos que pusimos aquí. De la autodestrucción. Así es. Oigan, y si creen que han escuchado todo, no, definitivamente no. O sea, no quiere decir que si hay 5 heridas del alma, una persona va a tener solamente una. Esto implica que a lo mejor una persona puede tener 1, 2, 3, 4, 5. O sea, pueden tener de 1, 2, 3 o hasta las 5. Realmente depende mucho de la infancia de la persona, ¿no? O sea, no quiere decir, yo tengo esta y ya. No, o sea, realmente podemos tener varias, supongo. Sí, claro. Incluso hay ejemplos a veces en donde nos dicen que a lo mejor la persona no fue rechazada, pero luego hay un punto en su vida en donde ella se vive con ese autorrechazo, por ejemplo. Ajá. Y así sucesivamente. A lo mejor la vida no ha sido injusta conmigo, no lo fueron mis padres, no lo fue mi escuela, pero yo de alguna manera... ¿Me autojuzgo? Así es. O he sido injusta conmigo porque me he limitado, he trabajado de más, sobremanera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, yo creo que eso que dices, en verdad es muy importante revisarlo porque uno a veces dice, si acaso tengo esta. Ajá, pero no, cuando uno empieza a hacer el taller de proyección, Miri y Alex, hola, uno se da cuenta de que tiene más de una herida. Yo siempre pensé, y por eso quería tratar este tema con mi gemela, porque realmente, digo, pues somos familia y digo, ella conoce todo lo mío, todo, absolutamente todo. Hemos vivido juntas toda la vida. Ay, pero sí, realmente no es que tenga uno solamente una herida. Yo puedo decir, les hablaba, ¿no? Nuestro padre murió cuando yo tenía 3 años, entonces fue como... La niña de 3 años no sabe que su hombre más importante en la vida, o sea, su padre, se murió. Esa niña sabe que de un día para otro ese hombre importante para ella desapareció y punto. Entonces esa niña sigue esperando todos los días a ese buen hombre que vaya y la lleve y la acompañe y la abrace y le diga te quiero, etcétera, etcétera, cuando de repente pues ya no existe, ya aunque quisiera, ya no está ahí. Pero esa niña no entiende que ese hombre murió y que ya es imposible que regrese. Entonces ahora ya la adulta pues tiene que estar consciente de que su niña interior, de que su niña de 3 años vivió una experiencia que justamente fue con lo que empezaste, que no estaba en sus manos y que si bien en su momento la tergiversó, la tomó de otra manera y que fue lo que le marcó la herida, pues ahora está consciente de que no fue así y de que su padre no la abandonó, sino que simplemente falleció, ¿no? Claro. Y yo creo que tu ejemplo, además de humano y de que... Digo, lo pongo porque de eso se trataba el programa, ¿no? De que entre hermanas pudiéramos hablar, no de cosas, porque yo sé que a las personas igual y a lo mejor ni les va ni les viene, sino simplemente como ejemplo, que es lo que ibas a decir, ¿no? Sí, claro. O sea, decía por eso que tu ejemplo era muy humano, no solo pues porque tocas a nuestro padre, sino porque como tú bien lo dijiste, a lo mejor de niña te sentiste abandonada, pero luego quizás hubo otras etapas en donde te sentiste traicionada, porque yo tenía un padre, pero ese padre ¡Salud! me traicionó. Salud, Marita. Salud, gemelita. Suscríbanse. Ahora Entonces, sí. Pues ve como y luego puedes irte a otra herida con esas 2 heridas, ya con la del abandono y la de la traición. Injusticia. Que es la de la injusticia, así es. Es injusto que todas mis demás familiares tengan una familia completa. Bendito sea Dios, de verdad, que Dios así los guarde. Pero llega un momento en que uno dice, ¿y yo? Así es, y entonces ahí, imagínate, la vida es injusta, la vida ha sido injusta para nosotros.
Y yo creo que ahí volvemos a tocar eso que es lo que me alegra más de compartir esto contigo, Marilu, y con toda tu gente, porque de veras puede pasar esto como lo más cotidiano, y por supuesto que lo es, pero volvemos a lo mismo, es eso que nos hizo sentir esta situación o estas situaciones las que nos puede seguir marcando si no las identificamos, si no las trabajamos, si no las sanamos. Entonces, fíjate cómo a lo mejor al mencionar el ejemplo, pues tú puedes decir el abandono, sí, el abandono para una niña chiquita de 3 años. Pero luego la traición, pero luego, como dije, la injusticia. Y yo creo que por eso te digo, es muy abarcador el ejemplo. Sí, realmente creo que es muy importante que en un momento dado acudan con un psicoterapeuta, con alguna persona que es especialista en la materia, porque esa edad que tú mencionas, que es de los 2 a los 4, ¿es correcto? Ajá, de los 2 a los 4, de los 2 a los 5 aproximadamente. Es importante que tomen conciencia de que en esa edad se va a formar la personalidad de los niños que posteriormente serán adultos y que necesariamente necesitan ir bien encausados, ir bien aconsejados, ir bien queridos, ¿no? Porque luego justamente empieza uno a pasar los años, empieza uno a vivir los años y se queda como que con esa herida, ¿no? Plantada. Sí, claro, sí, claro. Y volvemos a lo mismo. A veces puede verse como que es el mal carácter de una personita, pero luego dicen, bueno, pero el mal carácter de siempre de una persona, como dicen, la amargura de alguien, es como decía al principio, o sea, como alguien que es tan exitoso y que es tan bello y que... y que ha logrado tanto en su profesión, como ingeniero, como sea. Así es. ¿Cómo es que vive con esa amargura? Y entonces, bueno, pero quizás nunca hemos conocido ese corazón, esa alma, ¿no? Y ni la propia persona. Yo algo que digo mucho es que pareciera que nos conocemos, pero que no, invertimos mucho en esa parte, pero no es así. Es como si alineamos algo, un problema, una situación, una emoción y decimos, ya, que es como lo que sigue. Entonces, pero muchas veces... ¿Y por veces, qué lo que sigue? Para seguir como, no saboteándonos, pero sí como no reconocer quién somos. Por un lado, yo digo que nos da miedo como... El miedo. Porque yo diría, si yo diera algo al sistema educativo de un país tan hermoso como el nuestro... Como México. Salud por México. Salud por México. Salud. Salud. Decía, si yo diera algo, si yo aportara algo, si estuviera en mis manos compartir algo, yo diría que habría que invertirle un poco justamente en ese autoconcepto, en esa autopercepción, en esa autoestima. Porque a veces tú puedes ser un doctorado en la mejor universidad del mundo, pero qué bueno, qué padre, sí. pero si tú no tienes eso, esa esencia, esa salud mental, esa alegría por la vida, por eso mencionaba a nuestro país, ¿no? Porque se nos olvida en el camino que lo tenemos todo, o sea, sí. Pero que yo creo que desde la educación, desde nuestra educación, ha habido esos límites que no nos han dado, ese amor propio. Yo quisiera decir así, esa palabra tan grande, amor propio.
y si no tenemos ese amor propio, pues menos lo voy a tener por ti, Marilu, Claro. aunque te amo, pues, pero igual no te voy a amar como tú lo necesitas. Y entonces, si no tengo ese amor propio, no voy a amar a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mi pareja. Y perdón que haga una pausa, pero ahí entra mi madre. Entonces mi madre decía, primero yo, después yo, enseguida yo y al último yo. Así es. Entonces no es egoísmo, es amor propio. Es amor propio, pero fíjate, Marilu, qué bueno que comentas eso, porque yo diría que sí hay quien a lo mejor se ha ido a ese amor propio, pero sin esta educación, como yo dije, de fondo, de raíz, que nunca es tarde para aprender y que uno puede mejorar sus vidas y sus percepciones en el mundo, pero yo me he encontrado en el camino y en mi trabajo, tanto en la investigación como en la psicoterapia, que ha habido esas personas que a lo mejor han logrado una mejor autoestima y un mejor desarrollo de autoconcepto, pero que también algunos de ellos se han ido como al otro extremo. ¿Qué es cuál? Que es dejar esa sensibilidad humana que se nos hace olvidarnos que somos un todo en este mundo. Y que si tú no tienes esa consideración, entonces tú vas a seguir viendo y marcando esas diferencias que humanamente no existen. Es verdad, hay una élite, es verdad, hay mejores oportunidades para algunos, pero eso no significa que humanamente sean unos mejores que otros, eso no existe. Sí. Entonces, por eso decía que en un país tan hermoso, tan bello como este, nos ha faltado esa educación del amor, yo diría. Ay, eso me encanta, eso me encanta. Es que realmente podemos hablar de muchas cosas que son importantes y otras que son superficiales, pero de repente como que se nos olvida o no hay como mucho refuerzo en regresar a nuestros orígenes, en regresar a lo que realmente es importante, que es la fortaleza de los valores, porque siempre hablamos de la pérdida de valores, pero también ahora hay que hablar de la fortaleza de los valores, de la autoestima y de todas esas cosas importantes, que sí es cierto, tienes mucha razón, Gemelita, realmente la sociedad como que vemos que va un poquito en declive, por no decir un muchito, pero sí es cierto, fíjate, podrían implementarse en las clases, no se me hace nada descabellado. O sea, no sé si actualmente haya civismo o no, no lo recuerdo, pero en algún momento se quitó esa materia. Entonces, ¿por qué no dar estas clases también? Le voy a llamar de amor, como lo dijo ella, Olivier, pero realmente pónganle como le quieran poner, ¿no? Porque hay familias que pueden decir, ¿cómo que van a dar clases de amor? Pues no es de amor exactamente, pero en el fondo a lo que se quiere llegar es a que una familia sea una familia bonita, no en el plan estético, sino en el plan de valores, de enseñanza, de principios y de todo eso, que vemos que todos los días se empieza a perder cada día más y más y más. Así es, y yo creo que vuelves a tocar otro punto muy, muy hermoso, y es eso, cómo a veces llegamos a ver y hacer esto tan mecánico, sí. Que caemos en una superficialidad porque, como bien lo dijiste, se vuelve un mundo muy de foto perfecta y de familia ideal y de etcétera, y de quien de alguna manera tiene un currículum más amplio y entonces, bueno, cómo nos perdemos ahí. Por eso yo decía que recordar que somos parte de uno mismo, que somos un todo. La unión es importante. Así es. Y que hemos dejado de lado el amor por la superficialidad. Por la superficialidad, por la apariencia. Yo digo que es una palabra muy dura actualmente en nuestro mundo, que nos deshumaniza y que entonces pareciera que la importancia está donde nada que ver. Y de ahí lo que decías pues de los valores y todo, digo, y me queda claro que muchos están haciendo esos esfuerzos y que hay muchas cabecitas, almas, corazones que de alguna manera tuvieran cosas tan importantes que aportar en esta vida y que sin embargo, bueno, han perdido la fe y la confianza de ser escuchados o de simplemente emitir un punto de vista o algo que nos invite, como bien lo decías, a recuperar todo eso que de alguna manera era pues tan nuestro, ¿no? Y más en culturas como esta. Entonces, pues digo, te me haces muy acertada siempre en llegar a esos puntos justamente donde tocamos
lo más valioso que son los valores de familias y de pueblos, de sociedades como la nuestra. Y yo creo que, bueno, también esta es una oportunidad que tú me das como de invitar y de convocar a todos, pues que yo sé, y lo sé porque cuánta cabecita ingeniosa e inteligente y valiente tiene la confianza de ir con nosotros y entonces tú te das cuenta de que hay gente muy linda, pero como dije hace un momento, han perdido la fe y la confianza de recuperar nuestros valores, de recuperar nuestra alegría, nuestra sencillez, porque fíjate, Marilu, que no se necesita tanto para vivir bien. Ajá, sí. Como dicen, hay una frase que dice que el que es feliz es el que menos necesita, algo así, es, ¿no? que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente. Entonces, y bueno, yo recordé una película, se me vino a la mente una película en donde es una familia en donde la mamá se empeña todos los días en subir a sus redes sociales a la familia feliz, ¿no? Entonces, a ver, es mi minuto. Por favor, pónganse aquí para la foto feliz, ¿no? De la familia feliz. Entonces, todos los días, en el desayuno, que en el squash era una familia pudiente, entonces subían una fotografía en donde se veían la gran familia, ¿no? Pero era como que terminaba la foto, o sea, en 10 segundos, en lo que posaban y tomaban la fotografía. Ok, ya, no me importa, ya se pueden ir a donde quieran. ¡Wow! Me llamó la atención porque hablaste de la palabra de apariencia. Entonces, cómo de repente nos vemos inmersos, hablo de toda la sociedad, porque si se revisan en sus familias, más de alguno podría tener esta característica de decir, a ver, en apariencia, ok, todos felices en el desayuno, todos felices en el tenis, etcétera, 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 pero en el momento en que se termine la película, digo, la fotografía, bye. Cada quien se va por su propia película. Yo creo que tu ejemplo es muy contundente y muy realista, lamentablemente, digo. Y vuelvo a decirlo, eso no significa pues que no siga habiendo esos seres que de alguna forma sí siguen conservando pues sus reuniones, su hospitalidad, su familiaridad y todo, pero lamentablemente, como tú bien lo dijiste, muchos están dedicados ahora totalmente a esa foto perfecta. Ajá. Y bueno, a mí me gustaría ya rematar un poco, porque prácticamente se nos ha ido el tiempo volando. Lo sé. Pero sí me gustaría felices. decir, sí, yo feliz contigo. Y yo contigo, Marilu. Y sí me gustaría decir que realmente es importante visualizar a la familia, visualizar a esos nuevos seres que llegaron o que están por llegar o que ya tienen 1 año, 2 años, para que justamente estas heridas del alma no les trastoque, no les toque esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos evitar? No sé si se puede evitar o no, ahora sí que tú eres la experta, pero ¿se puede evitar o cómo se puede hacer algo para que nuestras futuras generaciones pudieran tener las menos heridas posibles? Bueno, yo creo que como dices tú, a lo mejor hay cosas que uno cree que no se pueden prever, en el sentido pues de que el nacimiento de un hijo pues no solo se vive, sino es algo muy natural y muy hermoso y como dije hace un momento o hace un ratito, no necesariamente es que los hijos sean rechazados. Muchas veces, bueno, como dijimos, son no planeados, pero eso no significa que en cuanto tú tienes la posibilidad de hacer algo como comenzar a amarlo ya en tu vientre, wow, comenzar a hablarle, comenzar a decirle mi amor, a lo mejor en un instante, al principio tuve miedo, a lo mejor que es normal relativamente, ¿no? Por supuesto, es que fíjate, Marilu, yo creo en cualquier situación. En cualquier situación, y yo creo que esto nos lleva, digo, porque sé que como dices, el tiempo ha volado aquí y yo muy feliz a tu lado y yo más. Pero justamente yo creo que eso es lo que haría la diferencia, que no importa de dónde comiences, porque a veces es como ni modo que vuelvan a nacer, dice uno. Pues no puedes volver a nacer, pero puedes volver a renacer, que a mí me parece una palabra muy hermosa y que nos da la oportunidad en todos los instantes de nuestra vida de contarnos una historia diferente y de hacer algo diferente, más amor, más... Y sí, yo he aprendido en el consultorio con las familias y con las parejas que no le va mejor a ese hijo que ha sido tan amado
sino a ese hijo que de alguna manera, bien amado o regularmente amado, o como han podido o sabido sus padres, le han hecho sentir ese amor. Y esto a mí me autoriza a decir esto que estoy diciendo, de que no importa de dónde empecemos, siempre tenemos esa posibilidad. Claro, lo preventivo siempre va a otorgar mucho más beneficio y mucha más ventaja y muchos más logros, pero de donde estemos podemos comenzar justamente. Entonces, por eso se me hace bien importante. Eso es importante. Entonces, como bien decías, ¿qué podemos hacer? Pues yo digo que lo primero es tener esta oportunidad de darnos cuenta qué herida vengo cargando, por qué toda mi vida he visto tan oscura mi realidad, mi expresión, por qué unos tienen suerte y otros no la tienen, porque a veces, de verdad, a veces la palabra suerte gira alrededor de nuestras vidas y yo creo que se ha dicho mucho sobre la suerte. Yo en días pasados llegaba a la conclusión que segura a la que muchos han llegado, pues no es nada nuevo lo que estoy diciendo, más bien yo digamos que pensaba lo mismo que otras personas han dicho, de que la suerte más bien es la confluencia entre estar preparado, o sea, saber y conocer temas como este, y tener una oportunidad de mirarlo con otros ojos, de compartirlo con alguien que sabe, o de autosanarlo, porque yo creo que lo que las nuevas teorías dicen ahora es que, aunque no lo creamos, sabemos más de lo que creemos, pero muchas veces actuamos y vivimos como si no sabemos lo que sabemos, Marilu, aunque parezca un juego de palabras. Es como hacernos, voy a decir la palabra y no espero no ofender, pero es como hacernos tonto por el miedo del que hablábamos, por el riesgo de vernos evidenciados, por el riesgo de reconocer, ¿o por qué? Porque a veces todo nos lleva a una zona de confort, diría yo. Y entonces es como si entonces la vida o el momento o las circunstancias te dijeran, estás posibilitado aunque vivas mal, aunque pienses mal, aunque percibas mal, puesto que, por ejemplo, esta palabra percepción es una palabra muy grande. A veces el sufrimiento que yo tengo no tiene que ver con lo que me ha pasado, sino con la percepción que yo tengo de lo que me ha pasado. Sí, que es con lo que iniciaste y de verdad, o sea, eso es cierto completamente, la percepción que yo tenga de las situaciones o de lo que me ha sucedido, de las experiencias, de mi entorno, eso me va a marcar o no me va a marcar. Por supuesto, y yo creo que hace un momento que tú saludabas a Miri y a Alex con sus cursos, pues ahora tan a la orden del día, y cómo, bueno, justamente ahora que se puede hablar de esos grandes milagros en nuestra vida que tienen mucho que ver justamente con ese cambio de percepción, porque si tu percepción cambia sobre una palabra sufrimiento, sobre una palabra pena, sobre una palabra no soy queridos, y lo que tú quieras decir, entonces la vida puede cambiarte y entonces tú te das cuenta. Y yo a veces es cuando les digo, necesitamos tan poco para vivir. Sí. Y sin embargo, vamos padeciendo y vamos complicándonos y vamos sintiéndonos no afortunados, no bendecidos, mucho menos agradecer, Marilu, que agradecer es lo más maravilloso que tú puedes hacer en tu vida, porque yo creo que si algo vinimos a esta vida es aprender y agradecer. Porque aún esas cosas terribles que nos pueden pasar, porque no podemos subestimar la tragedia, el accidente, el dolor, porque es parte de la vida, las pérdidas que nos despedazan el alma y las traiciones, etcétera, etcétera. Pero a veces hay esos seres iluminados, por así decirlos, que están ahí y que sin hacer magia, porque pareciera que sí es magia. Porque pareciera que sí es, así es, pero es tan contundente que de verdad uno de repente dice, bueno, ¿son magos o qué sucede, no? Y bueno, me voy a remitir para que de verdad, si ustedes no han visto nuestros programas anteriores, los invito a que se suscriban y a que le den like, porque realmente hemos tenido programas justamente de lo que está hablando mi gemela, que es biodescodificación
y que es un curso de milagros con Miri y con Alex, en donde justamente estamos tratando como más a fondo con ellos esta información que yo siempre insisto, y perdón que lo diga nuevamente, pero información que debemos de saber, porque esa información es lo que en un momento dado va a ser el parteaguas para que tengamos un cambio en nuestras vidas. Entonces es muy cierto lo que dices y yo quiero retomar lo que dijiste en un principio, que no debemos de juzgar muchas veces a las personas y la manera en que se comportan porque no sabemos sus heridas. Sus heridas son las que lo transforman y lo pueden hacer de una manera diferente o no, de una manera de ser. Solamente el que trae el costal en la espalda sabe lo que lleva adentro. Recuerden esa frase. O sea, claro que no vamos a someternos a otras personas, pero es importante saber y tener esa condescendencia de que no sabemos cuál ha sido su pasado, de qué ha sido lo que ha sufrido y que por eso se comporta de tal o cual manera. Así es, y cómo esas diversas historias a veces no definen el gran ser de una persona. Que es. Así es, esa esencia a veces maravillosa que ha vivido o ha pasado muchos años o toda una vida escondida. Pero como tú bien lo acabas de decir, o sea, ¿qué se teje atrás de todo eso? Más allá de sus heridas y de si las ha reconocido o no, porque muchas veces nos vamos de este mundo sin siquiera haber sabido que con tan poco, con solo tener alguna información, yo pude hacer cambios en mi vida. Sí. y en mi familia y en mi ciudad y en mi país que yo diría, y esta es como la invitación más grande, Marilu, a esta oportunidad que tú me das de estar aquí contigo y de saber que, bueno, pues que podemos llegar a más corazoncitos, a más almas, ¿no? De que, bueno, nunca es tarde para ponerse de pie y decir, y si Dios me regala unos años más, ¿y de qué calidad de vida los quiero vivir? Me decido a vivir con más conciencia, aunque tenga que enfrentar algunos cambios en mi vida, porque yo diría que eso es a veces lo que nos detiene y eso es lo que a veces, como tú me preguntabas hace un ratito, no nos hace enfrentar ni siquiera lo más elemental del mundo. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos a tiempo y toda esta información que tú nos vas a compartir en tus diversos programas, tus diversos temas, yo creo que van a ser una posibilidad más para todos aquellos, porque yo digo ahora que quien no aprende, que quien no se informa es quien no quiere. Tenemos todas estas herramientas, todos estos conocimientos a la orden del día, a la mano, o sea, y entonces, bueno, pero volvemos a lo mismo, ve cómo aún así podemos quedarnos en esa zona de confort, en ese dicho, hablando de nuestros dichos mexicanos, ¿no? Como mencionabas alguno de ese más vale malo por conocido que bueno por conocer, entre tantos otros, ¿no? Y bueno, digo, ahorita que dices de mi madre, de nuestra santa y amada madre, o sea, que recuerdas que ella decía mucho de que al final del camino, y no importa las circunstancias que hayamos vivido, uno es lo que quiere ser. Ay, eso me encanta. No, me matas con eso. Uno es lo que quiere ser, definitivamente, o sea, que en paz descanse y que en gloria esté. Pero, híjole, una mujer santa en donde tenía cada frase que realmente era súper, súper significativa, ¿no? Entonces, lo que sí quiero retomar de mi gemela es justamente que efectivamente, ¿no? Yo quiero decirles que cada persona tenemos una responsabilidad. Si bien es cierto que quizás nuestro pasado pudo ser desafortunado o pudo haber tenido alguna situación que marcó nuestras vidas y que en un momento dado dijimos, me siento mal porque en ese momento esa niña o esa adolescente tuvo algún problema, pues se puede entender, pero es el momento en que la persona adulta
tome control de su vida y diga, en este momento ya entendí y ya le dije a mi niña interior qué fue lo que sucedió y estoy en este momento agarrando las riendas de mi destino, es decir, de mi futuro, para que el día de mañana la perspectiva, la percepción de lo que hemos hablado durante esta charla sea diferente y eso nos lleve a una mejor vida. Es decir, que cada quien tiene la oportunidad, como lo dijo Olivier, de agarrar el timón de su barco, de su vida y decir, en este momento yo conscientemente quiero ahora entonces tener esta vida. Estoy consciente de lo que me sucedió y en este momento, ahora como adulta, puedo decir, ok, me sucedió esto, pero ahora soy una adulta que puede comprenderlo y que puede transformarlo para que el futuro sea mejor. Claro, yo creo que no lo has podido decir más acertada y más completamente posible. Los cursos. Wow. O sea, y entonces las sesiones psicológicas, todo ha costado. Siempre he dicho que he gastado más en atención, no hablo solamente psicológica, sino de diplomados y todo eso, en cuanto a conocerse a uno mismo, que en ropa. Yo te amo por eso, porque yo creo que eso nos hace más gemelas, como tú dices, honor que me haces, porque de verdad yo creo que es cierto, nosotros hemos gastado más en conocerse a uno mismo para estar mejor. La felicidad es lo más importante. Claro, yo coincido contigo. Y hacer lo que uno quiere sin miedo. Como esto, quizás. Yo creo que sí, yo creo que es una decisión que nos gusta y que nos hace crecer como personas, como seres humanos. Y que nos hace desinhibirnos, ¿no? Como diciendo, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. No me importa. Por supuesto. Y ve cómo eso es lo que hace feliz, Marilu. O sea, estamos muy confundidos que son los millones en el banco y todo. No, hagan lo que quieran hacer. Claro, y benditos millones, y qué bueno que la gente sea próspera, nos alegra infinitamente. Por supuesto. Y qué bueno, todo es parte de, pero bueno, yo creo que también si no tenemos una conciencia diferente, un amor a la vida diferente, una autopercepción más congruente, porque definitivamente yo creo que también la congruencia se ha ido de las manos de todos nosotros en muchos momentos, en esa búsqueda de lo no alcanzable, dejando de lado, bueno, justamente el comenzar por uno mismo, como tú bien lo señalaste. Entonces, pues creo que las dos los invitamos a todos, ¿no? A invertir más, a trabajar más en uno mismo. En uno mismo, así es, en qué vida quieren lograr. Muy bien. Y vuelvo a decirlo, y no hablo de una cuestión material, sino de sanar sus almas, de alegrar sus vidas, de compartir sus sonrisas, de atreverse a lanzar sus carcajadas, ¿no, Marilu? Sí. Entonces, pues, yo te agradezco infinitamente esta deferencia que haces conmigo. Más allá de la hermandad de sangre y de almas y todo. Y de amor. Y de amor, te agradezco esta confianza, este cariño que siempre me regalas, ¿no? Y bueno, pues yo espero que te siga yendo muy bien, mucho mejor cada día y que... Yo creo que, como te decía, a final de cuentas lo importante es hacer lo que uno quiere, ¿no? Claro. O sea, a veces nos limitamos, a veces creemos que no podemos hacer las cosas. ¿Por qué no? Claro que sí. Eso admiro mucho de ti, por eso cuando sea grande quiero ser como tú. Y bueno, me has invitado mucho también a estar en este medio y pues Marilu me está convenciendo, a lo mejor no, pronto. Déjenme decirles que en febrero, y de verdad quiero aprovechar para hacer este atento anuncio, en febrero ya estará el podcast, el canal de YouTube de Olivier García Galván para que la sigan, así como la escucharon el día de hoy con un tema de las 5 heridas del alma, la podrán escuchar en diversos temas psicológicos, de psicología, como experta en terapia de pareja, en terapia múltiple. La verdad es que ha estudiado muchísimo desde numerología, biodescodificación, curso de milagros, hasta por supuesto la más tradicional que es la psicología completa y todo lo que implica. Entonces, a partir de febrero te veremos en tu canal de YouTube. Por favor, escriban Olivier García Galván y podrán ahí, de verdad, o sea, es importante. ¿Por qué? Porque todos los días o en algún momento de la vida
tenemos la necesidad de escuchar algo que nos haga clic y decir, ay, a mí me pasa eso, no soy la única por un lado, y por otro lado, se puede solucionar o puedo estar mejor. Y ahí es donde entras tú, en donde con todas las vivencias que has tenido, con toda la experiencia que has tenido, tú sabes qué es lo que nos hace falta a los pacientes. Tú sabes qué es lo que nos hace falta a la ciudadanía, a esta sociedad que día a día, como ya lo mencionamos, pues empieza a desgajar. Pero bueno, eso es lo importante, que existen personas como tú y que hay, por supuesto, otras. O sea, no somos, por supuesto, las únicas ni las mejores, pero sí somos también pieza importante para que en un momento dado las personas puedan decir, yo quiero escucharla porque en un momento dado sé que va a hablar de algo que a mí me va a ayudar. Así que también felicidades por tu nuevo programa. Muchas gracias. En febrero, por supuesto que te estaremos siguiendo. Livier García Galván, síganla en YouTube. Y estén al pendiente de cuando vaya a hacer su primer programa y estén al pendiente para que en un momento dado puedan escucharla. Ya la escucharon el día de hoy. Saben que en un momento dado podría quizás ayudarnos. ¿No te pasa que de repente ves algún podcast, alguna entrevista y dices, ay, a mí me pasa eso? Sí, claro. Sí, claro. La psicología es súper importante. El día a día abarca psicología, señores y señoras, queridas y queridos. O sea, todos los días necesitamos quizás algún consejo. No es como un oráculo, pero a veces nos da como una guía, alguna pista para seguirle por determinado camino en determinada circunstancia. Así que yo también celebro mucho tu nuevo canal de YouTube y tu podcast. Gracias, y de verdad sé que puedes ayudar a muchas personas. Ay, qué linda. Es que a veces la gente dice, ay, voy a hacer un podcast. Sí, y por supuesto que es súper importante, pero más que súper importante es lo que pueda aportar a una sociedad, lo que pueda ayudar en ese momento en donde quizás se vio identificado con algo que yo mencioné y que dije, puedo ayudar, me pudieron ayudar también. Entonces es como una mezcla de auditorio con persona que tiene la experiencia de ayudar como a seguir ese camino de la manera como más, no cómoda, porque los cambios no son cómodos, pero es como decir, me identifico y ya me dijeron cómo puedo hacerlo y por ahí me voy. Ay, Marilu, pues muchas gracias. Yo venía a aplaudirte y a felicitarte y a abrazarte personalmente en tu programa. Hermana, ni modo que no. Y sin embargo, mira, pues lo has hecho tú a la vez y te lo agradezco infinitamente, tu confianza, tu cariño, tu ejemplo. Y creo que nunca te había dicho te amo, siempre te digo te quiero mucho, te amo. Pero creo que me salió del alma decir te amo porque realmente has estado en las buenas y en las malas conmigo. Muchas gracias, ya sabes. Así que, bueno, ustedes ya conocieron lo que es 5 heridas del alma y con esto nos tenemos que despedir. El agua se nos fue como, el tiempo se nos fue como agua de río, pero ya nos tenemos que despedir. Así que pronto esperen el canal de YouTube de Livier García Galván. Yo los invito nuevamente a suscribirse, Marilu García Galván. Recuerden el programa Sal y Miel. Espero que les guste este programa y si es así, de verdad los invito a que se suscriban, a que les den like y que además lo puedan compartir. Tenemos nuestra meta que es de aquí a abril tener 1000 seguidores. Espero lograrlo y bueno, si no es así, por supuesto que no es ni trauma ni mucho menos, pero yo de verdad me encantaría que así fuera y te agradezco muchísimo. Ahora te voy a decir Livier, te agradezco mucho Livier García Galván por estar aquí. Para mí ha sido un enorme placer tenerte en mi programa Sal y Miel y pues bueno, yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañe en este programa Sal y Miel. Pues muchas gracias. Todas las veces que tú me invites, Marilu, ya sabes que yo aquí estoy para ti, para ustedes y pues muchas gracias nuevamente y que Dios te bendiga siempre. Igualmente para ti. Bueno, pues entonces nos vemos, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en su programa Sal y Miel de YouTube. Marilu García Galván, búsquenlo así, suscríbanse, no lo olviden. Y a ti te amo. Muchas gracias. Y yo a ti, muchas gracias. Y gracias por mis flores, me trajo vino tinto, muchas gracias. Gracias de verdad, gemelita. Gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.